Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática y a un nuevo trimestre. Queremos, como cada semana, darte una cordial bienvenida. Estamos estrenando escenario, estamos estrenando folleto y esperamos que, como cada semana, contemos también con tu participación y asistencia. Estamos por estudiar un folleto titulado Hacer discípulos y esperamos que este folleto, como todos los demás, sea de gran bendición para tu crecimiento espiritual. En esta ocasión iniciaremos el repaso de la lección número 1, que se titula Los discípulos y las Escrituras. Quisiera introducirlo de la siguiente manera. La lección de escuela sabática y el comentario de la lección nos hablan acerca de dos hombres, uno es Terry Herbert y Fred Johnson, quienes de la noche a la mañana se convirtieron en hombres millonarios, porque con un detector de metales encontraron más de 3.500 piezas metálicas de oro y plata con un valor aproximado de $5,5 millones de dólares. ¿Te puedes imaginar? Personas que estaban desempleadas, que no tenían dinero, de la noche a la mañana se convirtieron en personas extremadamente ricas, porque tenían un tesoro en su misma granja. Hoy vamos a hablar del maravilloso tesoro de las Escrituras. Y como todos nosotros sabemos, este tesoro tiene un valor incalculable, pero solamente será de utilidad cuando descubramos en él su hermoso mensaje y lo apliquemos a nuestra vida. Como cada semana, queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos que nos han acompañado durante todos los trimestres, y este no será la excepción. El pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida a este nuevo trimestre. Pastor, bienvenido. Es un placer estar aquí para iniciar este nuevo trimestre, iniciar un nuevo año, así que feliz año. Feliz año a todos. Ustedes dos, feliz año a todos los que nos observan. Claro. Creo que este año 2014 va a ser mucho más extraordinario. Ya terminó el 2013, así que este 2014 ojalá y lo disfrutemos al máximo. Y ojalá no lo terminemos, ¿verdad, pastor? Pues ojalá y el Señor pueda venir, ¿no? Para que ya no grabemos más este programa. Así es. Ojalá que fuera nuestro último año aquí en esta tierra. Y también le damos la bienvenida al pastor Abraham Ramírez, quien es el director de Ministerio Personal y Escuela Sabática. Bienvenido a un nuevo trimestre, pastor. Un nuevo trimestre y un nuevo año, pastor, ¿no? Así es. Y creo que no hay mejor manera de empezar un año que estudiando las Santas Escrituras. Es lo que vamos a ver a continuación. Y les recordamos que también hay un plan de la unión para todos nosotros, el plan de leer la Biblia con los escritos de Ellen White. Yo invito a que todos sigamos ese Sí, va a ser extraordinario. plan, ¿no? Claro, ese plan. Poniendo esos hermosos escritos de la pluma inspirada. Muy bien. Si les parece bien, vamos a sugerir el bosquejo, como cada semana lo hacemos. El bosquejo de esta lección, igual basado en 3 puntitos, serían los siguientes, pastor. Sí, en primer lugar, de acuerdo a la lección de esta semana, domingo y lunes, nos hablan del gran ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Jesús es un ejemplo en todo. O sea, básicamente es nuestro ejemplo en todo. Pero hay un ejemplo básico que el Señor Jesucristo tiene, y es el conocimiento de las Escrituras. Entonces, justamente de eso vamos a hablar en esta primera parte. Correcto. Así que Jesús, el gran ejemplo. El segundo punto, pastor Abraham. El segundo punto sería, pastor, 2 métodos para enseñar las Santas Escrituras. Vamos a ver que la orden del Señor Jesús es hacer discípulos, y para ser discípulos debemos enseñar la Biblia. Y hay 2 métodos para hacerlo, y ahorita vamos a ver. De esto vamos a hablar. Y si les parece bien, el tercer punto sería una nueva generación. Exacto, es una nueva generación que, de igual manera que la generación actual y que la pasada y la antepasada y todas las demás generaciones atrás, Todas las generaciones que lleguen. también debe conocer las Escrituras, ¿no? Correcto, arraigarse en el conocimiento de la Escritura. Bien, si les parece bien entonces, para todos los que nos siguen, el bosquejo quedaría el gran ejemplo de Jesús, el primer punto. El segundo, 2 métodos para presentar las Escrituras. Y el tercer punto, una nueva generación arraigada en las Escrituras. Bien, si les parece correcto, vamos a hacer una pausa. Y entonces en un momento regresaremos para el desarrollo de esta interesante lección, los discípulos y las Escrituras. Ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta. Estamos por iniciar el desarrollo de la lección número 1, los discípulos y las escrituras. Si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar este repaso. Cariñoso Padre, queremos agradecerte porque estamos iniciando un nuevo año y queremos hacerlo con tu bendición y dirección. Y al mismo tiempo, Señor, queremos que bendigas este proyecto, que siga siendo de bendición para los hermanos que nos siguen a través del Internet. Permite, Señor, que como siempre te lo hemos pedido, en esta lección podamos contar con tu compañía, sobre todo con tu dirección. Que todo lo que digamos sea para gloria de tu nombre y establecimiento de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Los discípulos y las escrituras. Y como usted mencionaba correctamente, Pastor Isidro, Jesús siempre es nuestro gran ejemplo. Y no es la excepción en cuanto al conocimiento y uso de las Sagradas Escrituras. Sí, el Señor Jesucristo era un gran conocedor de la Biblia y no tan solo conocía dónde estaban los textos, los conocía de memoria. Entonces, aquí es donde debiésemos nosotros hacer un señalamiento básico. ¿Cómo es que Él llegó a conocer tanto las Sagradas Escrituras? Y entonces tenemos que recordar por lo menos dos cosas. Número uno, su hogar era un hogar donde se estudiaban las Sagradas Escrituras. Y eso es un asunto clave. básico. Nosotros vivimos en un mundo donde a veces estamos con tanto trabajo, con tanta ocupación, los hijos en la escuela, y llegan a veces a la casa, hacen tarea y a veces hacen mucha tarea, y llega el momento que ya no tienen tiempo. Y entonces, como ya no tienen tiempo, a veces decimos, ay, no te preocupes, mañana estudias, ¿no? En el caso del Señor Jesucristo, sus padres hacían eco de las palabras que se encuentran en Deuteronomio, capítulo número 6, versículo 4 en adelante. Escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás de tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, en todo momento y en todo momento, en todo lugar, y sobre todo en casa, el repaso de las Escrituras era un asunto primario. Elena White, cuando habla del Señor Jesucristo, dice que María se lo sentaba en las piernas y ahí se ponía a repetir con él las Sagradas Escrituras. Entonces, en su hogar se leía la Biblia, sus padres conocían la Biblia. Y ahora ven, aquí es donde yo quisiera que lo remarcáramos un poquito. No tan solo conocían la Biblia, practicaban lo que se encontraba en las Escrituras. Porque a veces unas personas pueden conocer mucho, pero no practicarlo. Pero practicar nada. Y sin embargo, en el caso de los padres, conocían las Escrituras y practicaban las Escrituras. Yo creo que es un asunto básico para que alguien pueda conocer la salvación que se encuentra aquí. Y esto se dejaba ver, pastor, a través del ministerio de Jesús. Por ejemplo, la lección nos habla acerca de las tentaciones, ¿no? Cuando usa las Escrituras acertadamente. Sí, creo que José y María hicieron un buen trabajo. ¿No? El Señor Jesús, en sus etapas de crecimiento, fue aprendiendo y asimilando la Santa Palabra. Y San Lucas 2, 21 y 22 nos deja claro que los padres del Señor Jesús sabían, como decía el pastor, las Escrituras y las ponían en práctica. Dice el versículo 21, a los 8 días, cuando era tiempo de circuncidar al niño, lo llamaron Jesús. Es decir, la ley decía que al 8º día se tenía que circuncidar y ellos, conforme a las Escrituras, lo hicieron. Y luego el versículo 22 dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. ¿Sí? Entonces, como decían las Escrituras, se cumplieron los días y fueron y presentaron al niño en el templo. Se guardaban las Escrituras. Guardaban las Escrituras. Vivían las Escrituras. Y si los padres lo guardaran, entonces el Señor Jesús aprendió también a guardar las Escrituras. Por eso es que cuando Satanás se le presenta allá en el desierto y lo tienta, entonces él, respondiendo, dijo en el versículo 4, por ejemplo, dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No? Al decir escrito está, así dice la Biblia, así dicen las Escrituras. Y entonces él contestó 3 veces de la misma manera. Y aunque Satanás también quiso usar la Biblia para tentarlo,
El Señor Jesús llevó la Biblia a su verdadera aplicación, ¿verdad? Porque puede tomarse escritura y malinterpretarse. Así pastor. es. Entonces Correcto. Jesús interpretaba correctamente las Sagradas Escrituras, trabajo bien hecho de sus padres. Y el Señor Jesús, donde quiera, y por ejemplo, también en San Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día de sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. El Señor Jesús iba a la sinagoga, iba a la iglesia los sábados, y no se llegaba a sentar. Él participaba, leía la Biblia, leía los escritos, ¿verdad? Y entonces leyó esa vez una porción del profeta Isaías. Y después todos expectantes se quedaron, ¿no? Esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. El Señor Jesús sabía e interpretaba correctamente las Sagradas Escrituras. Sí, eso es una de las partes importantes, porque una cosa a veces es conocer la Escritura y a veces sacarla de su contexto. Hay gente que la saca de su contexto. El Señor nunca sacó de contexto la enseñanza. Él, cuando en San Lucas 4, del 16 en adelante, justamente lee las Escrituras, los demás esperan qué va a decir, ¿verdad? Porque qué va a decir del texto que fue leído. Y él dice, ¿saben qué? Esta Escritura se cumple hoy. En otras palabras, lo que fue profetizado tiene un cumplimiento y hoy se está cumpliendo esto. Jesús hacía la aplicación Para correcta. sí mismo. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo se encontraba con algunas personas, basaba sus argumentos en las Escrituras. Él básicamente no se ponía a decir, oigan, es que fíjense que Shammai, que era uno de los grandes rabinos citados en aquellos días, dice esto, o el otro gran rabino que se llamaba Hillel, ¿sabe qué es que Hillel o Shammai dicen? El Señor Jesucristo citaba, un escrito está, y justamente esa es la parte importante, los argumentos que él sacaba, los sacaba de la Biblia. También cuando se encontraba con algunas personas, sobre todo que entraban en polémica, los escribas, los fariseos que venían a tentarlo, siempre básicamente los guiaba a las Escrituras. ¿Cómo lees? Era una de las grandes respuestas que el Señor Jesucristo daba. Ya tú también tienes la Biblia igual que yo. ¿Tú cómo lees? Y generalmente nos encontramos que leían bien pero interpretaban mal. Porque más de una vez la respuesta era de la Escritura, también. Pero la interpretación era un poco diferente. Porque le contestaban bien. Pues sí, por eso digo, ¿no? Le contestaban con la Biblia. Exacto. Pero la interpretación que le daban. Exacto. Entonces es ahí donde había un gran problema, ¿no? También otra de las cosas es que en asuntos prácticos Jesús también citaba la Escritura. Es decir, él lo citaba para todo. El Señor Jesucristo citaba la Escritura para todo, ¿no? Y cuando él entiende la misión que él tenía, entonces se aplica a las Escrituras. Correcto. ¿Verdad? Aquí en San Lucas 4, o como cuando menciona la piedra que los constructores desecharon, habiendo sido la piedra angular, él está aplicándosela. Y la gente dice, oye, si este se la está aplicando, ¿no? Este está aplicándose la Escritura él mismo. Bueno, el Señor Jesucristo lo podía hacer porque su hermenéutica, diríamos hoy, era correcta y adecuada. Quisiera yo preguntarles, pastores, ¿por qué si estamos mirando en esta lección que hay una importancia muy grande en el estudio de la Escritura, ¿por qué se descuida tanto, pastor? ¿Por qué tantos cristianos que asistimos a iglesias descuidamos tanto el estudio de la palabra de Dios? Como dijimos en la introducción, tenemos un gran tesoro, pero a veces lo tenemos escondido. ¿Qué pasa, pastor? Pues a mí me parece que somos personas que nos confiamos en lo poco que conocemos. Por ejemplo, yo una vez escuché a una persona que dice, ¿saben qué? Yo soy, y estaba con otro grupo él hablando, y de pronto dijo, mira, yo la mera verdad no creo en las Escrituras porque ya las leí todas. Entonces, una persona con una vez que haya leído la Escritura, realmente no es nada. Yo conozco personas que a veces leen 1 o 2 veces o 3 veces al año las Escrituras, y cada que la leen encuentran cosas nuevas. Entonces me parece que a veces nos confiamos demasiado del conocimiento que tenemos. Es decir, yo ya me sé unos trozos bíblicos, ya me sé un poco de la doctrina, ¿para qué sigo estudiando? Lo que la lección dice es, el ejemplo de Jesús es básico, porque así como él citaba la Escritura para todo, nosotros debiésemos hacer lo mismo para que cuando demos testimonio del Señor, podamos citar las Escrituras con sencillez. Cuando Jesús citaba las Escrituras, pastor, él reconocía la autoridad de las Escrituras. Es decir, le daba importancia a las Escrituras. Y tanto es así que en cada aspecto de su vida, él reconocía las Escrituras y las citaba, dándole una interpretación correcta.
Y entonces él mismo dijo, ni una jota, ni una coma, ni un tilde, ni un acento va a pasar de la palabra, porque la palabra está ahí y tiene autoridad. Entonces, si Jesús es nuestro ejemplo, pastor, entonces debemos seguir ese ejemplo. Correcto. ¿Qué hizo Jesús? Exaltar, honrar y obedecer la palabra santa. Amén. ¿No? Así que entonces nosotros también debemos exaltar la palabra, practicarla, citarla, hablar de ella. Así como Jesús en su vida diaria la citaba, nosotros también debemos estar citando la palabra Y de Dios. obedecerla. Y obedecer la santa palabra de Dios, porque a lo mejor no la sabemos, pero igual que los de su tiempo, no tiene una aplicación correcta, ¿no? Qué contraste con el uso que hoy muchas personas le dan a la Biblia, la tratan con deferencia, y qué contraste con lo que Jesús hacía justamente con las Escrituras, la exaltaba. Vamos a hacer una pausa si les parece bien, y en un momento regresamos a este profundo e interesante repaso de la lección número 1, los discípulos y las Escrituras. Ya volvemos. Existe un cielo más allá del sol, el cual mi Jesús nos preparó. Mas solo puedo imaginar lo que nos va a esperar. Un lindo cielo, un lindo hogar, bellos jardines, lago de cristal, lindas mansiones, vida eterna, flores que nunca morirán, no habrá sombra de mal, un lindo cielo, un lindo hogar. Yo solo puedo imaginar poder abrazar a mi Jesús, poder tocar sus manos y ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó. Cuánta emoción poder encontrar amigos y hermanos por quien siempre oré, los que dormían en el Señor cantarán gran loor, gloria al Rey, mi Salvador. Yo solo puedo imaginar ver abrazar a mi Jesús, poder tocar sus manos y ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó. Yo solo puedo imaginar poder abrazar a mi Jesús, poder tocar sus manos y ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó. Eterno amor que te
Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 1, los discípulos y las escrituras. Ya analizamos la primera parte que tiene que ver con el gran ejemplo de Jesús, de cómo él exaltaba, utilizaba y obedecía las escrituras, las aplicaba a su vida, las vivía. Ahora analizaremos el segundo punto que tiene que ver con los métodos para presentar la escritura, que básicamente son dos, Pastor Isidro. Sí, de acuerdo a lo que nos dice la lección, el primero tiene que ver con la proclamación pública a una gran multitud, que el Señor Jesucristo lo presenta o lo realizó en varias ocasiones, por ejemplo en el Sermón de la Montaña, que es lo más famoso que nosotros tenemos, pero también si nosotros vamos a San Juan capítulo 6, donde viene la multiplicación de los panes y los peces, nosotros encontramos ahí que justamente, dice, le seguía una gran multitud. Así que él hablaba a las multitudes y con toda la autoridad, de tal manera lo hacía que la gente se gozaba en llegar y escuchar. Y por eso es que la gente a veces se podía pasar tiempo, más tiempo y más tiempo, y las horas pasaban, y Jesús seguía hablando y hablando y hablando, y la gente seguía escuchando. De tal manera que por eso la multiplicación de los panes y los peces se lleva a cabo. Porque se quedaban sin comer. Pues sí, se quedaban sin comer. O sea, era tan interesante lo que Jesús decía que se les olvidaba que tenían que comer. Claro, a Jesús nunca se le olvidó que tenía que proveerles el alimento, ¿verdad? Pero ellos sí estaban tan embelesados escuchando. Oye, qué bonito, nunca habíamos escuchado algo como esto. Y el Señor Jesús tuvo que, en 2 ocasiones, proveerles la comida, 5,000 y 4,000 personas en estos 2 eventos. Pero el Señor Jesucristo tenía ese poder y esa autoridad cuando Él presentaba la proclamación a las grandes multitudes, ¿no? Correcto. Y yo creo que fue fantástico escuchar a Cristo Jesús, ¿no? Que convertía las orillas del mar en templos, las montañas, ¿verdad? También en grandes auditorios. Y Jesús hablaba, y cuando hablaba siempre presentaba la palabra de Dios. En el Sermón del Monte así lo hizo, ¿no? Él les dijo, ¿oíste que fue dicho? Es decir, ustedes han escuchado, los fariseos, los doctores de la ley, les hablan y dicen, ¿oíste esto? ¿No? ¿Oíste que fue dicho esto? Pero yo les digo esto. O sea, de lo mismo yo les voy a decir exactamente qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. Porque Él la sabía, porque Él la interpretaba correctamente, y entonces, por ejemplo, San Mateo 5:20. A mí me sorprende lo que les dice primero a todo, en una multitud. ¿Por qué os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Y todos, yo me imagino con cara de susto, ¿cómo vamos a hacerle para portarnos mejor que aquellos? Pues ellos son los ejemplos. Los inmaculados. Los inmaculados, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer? Pero el Señor Jesús ahora presenta todo lo que ellos enseñaban de una forma diferente, alcanzable para cada uno de ellos. Le da un verdadero significado. Le da un verdadero significado a las declaraciones. Lo coloca el alimento al alcance de todos. Al alcance de todos, así es, pastor, ¿no? Y entonces dice que la religión que está en la Biblia no solo son actos, ¿no? Sino que esos actos tienen que venir de un corazón transformado. Es maravilloso. Por eso es que la gente se sorprendía, ¿no? Por eso es que la gente se quedaba tanto tiempo escuchando a Cristo Jesús. Ya llevaban días escuchándolo. Allá cuando multiplica los panes y los peces, ¿no? Y dice, vuestros padres comieron el maná. Es decir, Jesús conocía las escrituras de pa a peo, ¿verdad? Completamente. Así que entonces Él hablaba correctamente las escrituras y las enseñaba públicamente. Es decir, si nosotros hemos de hablar con varias personas también, si tenemos la oportunidad en un centro de luz o en un púlpito, debemos citar la palabra de Dios. El que ocupa un púlpito habla la palabra de Dios y no sus ideas o lo que él piensa. Sí, y cuando Jesús hablaba, lo hacía con una convicción tal, porque esa es la expresión que teníamos que utilizar, es
lo hacía con una convicción tal que la gente misma cuando lo escuchaba se convencía. Decía, realmente este hombre habla como nadie más. Y por eso es que ellos terminaban aceptando la autoridad escritural que Jesús tenía. Es que así debe ser predicada la palabra, pastor. Debe ser predicada con pasión, con poder, con convicción, ¿no? Sí, sí. Porque dicen por ahí que a veces nosotros predicamos las verdades como mentiras y las mentiras no las venden como verdades porque Sí, predicamos allí sí. No sé cuántos someramente. de ustedes han visto alguna película, pero quizá alguno ha visto alguna película. Y a veces, cuando uno está viendo una película, los actores pueden hacer llorar a la gente, pueden hacer reír a la gente, pueden hacer que la gente se angustie, que la gente se preocupe, Tenga temor, tenga terror. que tengan, o sea, todo Miedo. eso. Y lo hacen unos actores. Ahora, nosotros cuando presentamos la palabra, no es actuar, es vivirla Amén. y con la convicción Amén. presentarla, para que la gente ahora pueda también ser convencida por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Claro que sí. Sí, solamente el que viva la palabra de Dios, yo creo que la puede presentar tan eficazmente como Cristo Jesús, siguiendo su ejemplo, ¿no? ¿Por qué tenía tanto poder? Porque él la vivía, Amén. ¿no? Porque él la sabía y la vivía. Ahora, es interesante que Jesús nunca dijo, o sea, no basó el éxito de su enseñanza o de que lo siguieran, que tuviera seguidores, en su carisma. Isaías 53 dice, hemos de verlo más inatractivo, ¿no? Es decir, en su persona no era algo que atraía así, ¿no?, a las multitudes. Esa es una. No se basaba en su apariencia, por decirlo, o su carisma. Tampoco citó ningún milagro para que la gente dijera, ah, este es el Mesías, o qué sé yo, ¿no? Él nos dice, ya ven, yo puedo multiplicar los panes y los peces. Nunca dijo, yo ya convertí el agua en vino. Nunca dijo eso. Sí, no lo tomó como argumento. Exacto. Su argumento para sus enseñanzas y su doctrina era, un escrito está, la palabra de Dios. Por eso la citaba constantemente. Correcto. Pastor, y el segundo método, ¿verdad?, que utilizó Jesús magistralmente también, es el toque personal. En ese toque personal, realmente el Señor Jesucristo es extraordinario. O sea, por eso dijimos al principio, Él es el gran ejemplo, pero vean, por ejemplo, en ese caso, cuando está hablando con Nicodemo en San Juan capítulo 3, este hombre llega y dice la Escritura que era un fariseo, así que conocía las Escrituras también, era un maestro de Israel, porque el Señor Jesucristo mismo lo reconoce, pero cuando está en ese diálogo, el Señor Jesucristo cita las Escrituras. Dice, mira, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, San Juan 3:14, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, nosotros hoy nos preguntaríamos, si no tuviéramos esta interpretación de Jesús, ¿y para qué una serpiente y para qué la levanta? Bueno, el que veía la serpiente se sanaba, dice el Señor Jesucristo. Bueno, así como aquello pasó, ahora eso se aplica a mí. Después tenemos ese encuentro con la mujer samaritana, a la cual el Señor Jesucristo se acerca en el pozo de Jacob y dice, dame de beber, dame de beber. ¿Y cómo tú vienes a pedirme si no nos llevamos, etcétera? Y el Señor Jesucristo le dice, espérate. Si supieras quién soy yo, entonces tú me pedirías del agua. Y entonces sigue diciendo, sigue el diálogo muy interesante. Y entonces viene la mujer, dice, bueno, mira, es que sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Es decir, la mujer conocía también las Escrituras. Y el Señor Jesucristo le dice, mira, yo soy, si estás esperando al Mesías, aquí está contigo. Correcto. Ahora, Él lo aplica, otra vez lo que decíamos, Él aplica correctamente la Escritura. Yo ya aprendí que yo soy el Mesías, pero no lo voy a, ¿qué cosa?, a presumir. Se lo voy a decir a las personas que verdaderamente estén interesadas. Esta es una de las pocas veces en que Jesús dice, yo soy el Mesías. Pero lo hace, otra vez decíamos nosotros, citando el escrito. Perdón, pastor, y es magistral como lo hace, porque comienza con la necesidad del agua, empieza poniendo en el contexto del cántaro, del pozo, y entonces la va llevando, pastor, la va llevando con las Sagradas Escrituras a donde quería llegar justamente. Y además yo creo que a lo mejor, y esto nada más, la mujer ni siquiera se dio cuenta cómo quedó embelesada en lo que Jesús le estaba diciendo y cómo al final, aun cuando
le dijeron, ¿sabes qué? Tráeme a tu marido, porque es un asunto bien interesante. Trae a tu marido, no, si no tengo, no, es que es cierto, 5 has tenido y con el que vives ahora estás viendo un adulterio. Imagínense o sea, es una plática que está teniendo ya desde un principio, ya la está, diríamos, golpeando con un asunto de su vida personal, y la mujer no se inmuta. Sí, la va llevando magistralmente. Dice, este hombre es mucho más que un maestro. Pastor, a mí me sorprende los resultados de cuando Jesús presenta las Escrituras. Nicodemo ahí se convirtió en un seguidor de Cristo Jesús. Aunque sea velado, al final él, Él se manifiesta. Se manifiesta como un discípulo de Jesús. Esta mujer convencida dice, ¿verdad? Ese es el Sale Mesías. Y dame de esa agua, y se va corriendo y dice, he encontrado el Mesías. ¿No? Allá con los de Emaús, con los caminantes a Emaús, igual, ¿no? Cómo ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba de las Escrituras, porque Jesús empezó desde Moisés, desde el Pentateuco y todo por los profetas y todo lo que de Él decían, de lo que Cristo decía. Y entonces, sí, o sea, conversiones así. Cuando Jesús hablaba personalmente con una persona, estudio bíblico, ¿no? De uno solo y va con conversión. Porque hablaba con poder, hablaba con autoridad, porque vivía la palabra. Dios quiere darnos eso. Amén. ¿No? Con ese poder. Y creo que mucho también depende de nosotros al estar buscando ese tesoro que está escondido en la santa palabra de Dios, ¿no? Correcto. Si les parece bien, vamos a hacer una segunda pausa. Y entonces en un momento regresaremos a seguir descubriendo este maravilloso tesoro que a veces tenemos escondido, pero hoy quiere salir a la luz. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos entrando a la última parte de esta maravillosa lección, número 1, titulada Los discípulos y las Escrituras. Ya analizamos los primeros 2 puntos y ahora vamos a entrar al tercero, una nueva generación. Pastor Abraham, Pastor Isidro, me gustaría, antes de que lleguemos a ese tercer punto, que retomáramos lo que estábamos diciendo en el segmento anterior, referente al toque personal de Jesús. Pastor, también se nos habla, por ejemplo, del joven rico. Decíamos que Jesús con toda persona usaba la Escritura y había conversiones, pero algo sucedió con el joven rico. Bueno, de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras mencionan, el joven rico se acerca porque de acuerdo a él, recuerden, aquí estamos hablando de acuerdo a la persona, no de acuerdo a Jesús. De acuerdo al joven, él había guardado todo, lo dice las Sagradas Escrituras en San Mateo capítulo número 19, versículo número 20. El joven contestó, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? ¿Y qué es lo que había guardado? Vean ustedes, le dijo el Señor Jesucristo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él preguntó, ¿cuáles mandamientos? Y ahora Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que algunos escritores dicen, la segunda parte de la ley, la segunda tabla de la ley. El joven contestó, pero todo eso ya lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, algo más me debe faltar. Y entonces ahora el Señor Jesucristo le dice, mira, te voy a llevar a la experiencia más grandiosa de tu vida. Porque si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y ahora dice el resultado. Al oír esta palabra el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una persona puede decir que guarda lo que dice la Sagrada Escritura, que ha aprendido, que conoce, que disfruta. Pero aquí tenemos un muchacho que tampoco disfrutaba porque trataba de guardar la ley por sus propios esfuerzos. Y entonces de esa manera, dice el Señor Jesucristo, es como si no se estuviera guardando nada. O sea, no la practicaba. Porque si realmente la estuviera practicando, cuando el Señor Jesucristo le dijo, mira, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, pues se lo hubiera hecho, ¿no? Lo hubiera hecho porque el Señor Jesucristo le dijo, ama a tu prójimo como a ti. Pues amo a mi prójimo, voy a dar. Hace un rato mencionamos el caso de Zaqueo. Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres porque ya no necesito esto. Ahí está la otra cara de la moneda. Este muchacho dice, no, yo no soy nada. A ver, entonces, ¿amas a tu prójimo o no lo amas? La respuesta simple es, ¿qué cosa? No lo amas.
Y tal vez aquellos tenían menos conocimiento que el joven rico acerca de la Escritura. Sí. Pero los resultados fueron Y los resultados extraordinarios. fueron extraordinarios, ¿no? Pastor Abraham. Sí, pastor, en el, en el tercer punto vemos cómo los padres de Jesús le enseñaron bien las Escrituras, de tal manera que Jesús sabía las Escrituras, las citaba y las vivía. El Señor Jesús también hizo bien su trabajo. Yo me imagino a los discípulos escuchando las palabras del Señor Jesús, estar atentos a lo que Él decía. Y el Señor Jesús dijo algo que yo creo que es bien importante. Ustedes leen las Escrituras porque saben que en ellas encontrarán la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Los guió a las Escrituras, como ya hemos dicho, ¿no? Él no los guió a un milagro, Él los guió a las Escrituras. Ahora, los discípulos aprendieron. De tal manera que cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, los discípulos, la iglesia primitiva, citaba las Escrituras también. Pedro, en el primer sermón público, ahora aprendió Jesús a dar sermones públicos, evangelismo público, entonces también ahora él, hablando públicamente, dice, esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Entonces, cita las Escrituras, ¿no? Y después Pablo, que era un erudito también en la Biblia, pero ahora lo aplica correctamente, y entonces dice, el justo por la fe vivirá. Y son dos ejemplos solamente de dos seguidores de Cristo Jesús, claro, que también aprendieron a citar la Biblia. Unos escribiendo cartas a los romanos, por ejemplo, Pablo, y Pedro en su primer sermón público que dio. La siguiente generación, cuando Jesús ya no estaba aquí, ellos siguieron citando las Escrituras porque habían aprendido de Jesús que la base de toda una conversión de vida son las Sagradas Escrituras. Esto como iglesia, como pastores y como padres, Pastor Isidro, nos coloca un desafío enorme con las nuevas generaciones. Bueno, es un desafío que nosotros debiésemos tomar como padres, porque es parte de nuestra responsabilidad. Por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Igual a Timoteo, ¿quién le enseñó las Sagradas Escrituras? Pues Pablo mismo dice que se lo enseñó su madre y su abuela. Entonces, la familia se preocupaba porque esas nuevas generaciones que vienen, si no conocen la Escritura, pues ¿de qué van a hablar? Eso es un asunto así. ¿De qué le puedo hablar a mis amigos si no conozco la Biblia? ¿De qué le puedo hablar a mi vecino si no conozco las Escrituras? ¿De qué puedo yo hablar? Entonces, es posible que yo esté hablando de actrices, de actores, de cantantes, de deportistas, de políticos, de muchas cosas, pero no hablo de los personajes bíblicos ni de la Escritura. ¿Y dónde se va a arraigar mi fe? Exacto. ¿En dónde va a ser arraigada? Entonces, este es un asunto básico. Los padres debemos ser tan responsables que debemos presentar a nuestros hijos la belleza del conocimiento de las Escrituras. Me parece que se nos ha olvidado ese asunto. A veces algunos estamos tan preocupados porque aprendan a leer, porque aprendan inglés, a multiplicar, sí, que les ponemos, correcto, sabes que tienes que ir a natación, tienes que ir al inglés, tienes que ir al taekwondo, tantas cosas que al final, ¿y la Escritura? No te preocupes, llegará el momento en cuando la aprendas, por lo menos ve el sábado para que la aprendas. Y yo recuerdo una madre, y es un caso triste, una madre que decía, es que mi hijo no quiere estudiar la Biblia. Un muchachito de 10 años. Pues quiere decir que nunca se le enseñaste. Entonces, si no se le enseñaste y lo que le diste al niño, en lugar de darle una santa Biblia, fue un iPad, una tablet, un celular que tiene tantos jueguitos, pues ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ponerse a jugar, eso es normal. Y entonces las decisiones, pastor, las consecuencias de las malas decisiones llegan allí. Porque no estarán arraigados en la Escritura. Sí, por eso es que la tercera parte, esa nueva generación sí conocía las Escrituras y podía citar las Escrituras con la misma autoridad que lo habían hecho el Señor Jesucristo, con la misma autoridad que lo habían hecho los apóstoles, con la misma autoridad lo hicieron ellos, de tal manera que podían mantenerse fieles. El problema vino cuando ya las personas no se arraigaron en el escrito está. Correcto. Cuando una generación, pastor, no está arraigada en las Sagradas Escrituras,
son tremendas sus consecuencias, desfavorables totalmente para la vida espiritual. En Jueces, el tiempo de los jueces es un ejemplo de ello, ¿no? Jueces capítulo 2, versículo 10, dice que, y toda aquella generación fue también reunida a sus padres, es decir, murió Josué y murió toda la generación que había entrado a la tierra prometida, que salió de Egipto. Después se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel, no conocía a Dios. Y las consecuencias fueron desastrosas para el pueblo de Dios. Cada quien hacía lo que había en su corazón, cada quien hacía lo que le venía a la gana. Y cualquier viento ¿sí? nos llevaba. No hay un rumbo, no hay normas, no hay dónde fijarse. Entonces es desastroso. Corremos el riesgo, pastor, de que nosotros, si no conocemos las Escrituras, si no las citamos, nuestros hijos tampoco citen las Escrituras ni las sepan. Tremendo. Y esa es nuestra obligación santa. Y nuestro desafío como iglesia. Que lo que sabemos se lo podamos transmitir a nuestros hijos, para que ellos también citen la santa palabra de Dios. Y para esto, pastor, debemos pedirle a Dios que ordene nuestras prioridades. Amén. Porque lo que decían, hay muchas cosas que nos pueden desviar. Vivimos en un mundo de Martas, pastor, y hemos sido llamados a vivir como Marías. María, ¿no? Es decir, muchas ocupaciones. Y ojalá, bueno, yo iba a decir, ojalá que fueran buenas las ocupaciones, pero aún las buenas ocupaciones nos pueden desviar de estudiar la santa palabra de Dios. Claro. Ordenar nuestras prioridades. Primero la Biblia, antes que todo. Al levantarnos, el versículo de memoria, leer la Biblia, qué sé yo, tener una devoción con Dios, creo que es lo más importante. Sí. Amén. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, que lo cité hace un ratito, no el texto, sino lo que decía ahí. Vean, tenemos aquí 3 generaciones. Dice, pues evoco la fe no fingida que hay en ti, le está escribiendo a Timoteo, la cual residió, primero, en tu abuela Loida, primera generación, en tu madre Eunice, segunda generación, y estoy seguro que también en ti, tercera generación. 3 generaciones y la escritura sigue siendo relevante y sigue siendo especial. Amén. Entonces, nosotros no podemos poner de pretexto tantas actividades, tantas cosas, porque a veces decimos, es que en aquellos días no hacían nada. Sí, pero en aquellos días tampoco tenían luz eléctrica como nosotros la tenemos, así que ellos se tenían que ir a dormir temprano. Y con la Biblia en tantos formatos que ahora tenemos. Y lo que ya tenían era un poquito de tiempo. Y luego, no podían tener tantos trozos de las Escrituras, porque eran rollos. ¿Y los rollos dónde estaban? Generalmente en las sinagogas o en las casas de alguna persona que tuviera una buena cantidad de recursos. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Aprendérselo de memoria. Por eso es que aquí tenemos 3 generaciones. A mí me encanta este texto de 2 Timoteo 1:5, porque son una generación primera que se preocupa, es una segunda que se preocupa, y una tercera que el resultado es un ministro que está oficiando para la honra y la gloria de Dios, y que también aprendió de sus generaciones anteriores, aun cuando su padre, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, era griego. A veces en el ambiente adventista, yo no sé, por lo menos por aquí, decimos, soy adventista de tercera generación, de cuarta, o qué sea. Mi nieta es adventista de quinta generación, pastor. ¿Será lo mismo? ¿Citará mi nieta las Escrituras al igual que mis abuelos, por ejemplo? Esa es una gran responsabilidad. Pero debiese ser. Debiera ser. Pero debiese serlo, porque solamente cuando las Escrituras vienen y transforman la vida del ser humano es cuando se pueden citar. Amén. Dios quiera que... Y por ejemplo, tu nieta, igual mis nietos, cuando ellos citen las Escrituras, quiere decir que están sus vidas siendo transformadas por el poder del cielo. Y eso es lo que se espera. Hemos llegado lamentablemente al final de nuestra lección. Ha sido una lección apasionante, muy reflexiva y por supuesto muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Te vamos a agradecer tu presencia, no sin antes dedicarte unas palabras finales de todos los que conformamos este panel. Pastor Isidro. Bueno, yo nada más a cada uno de los hermanos que nos acompañan, quisiera invitarles para que en este nuevo año que estamos iniciando, conozcan más a Jesús. No conozcan de Jesús, conozcan a Jesús, relaciónense con Él y disfruten de su compañía, de su presencia durante todo este año para que puedan ser
discípulos que puedan dar testimonio de la verdad. Gracias, Pastor Abraham. Sí, yo creo que debemos de pedirle a Dios que ordene nuestras prioridades, que sea para nosotros lo primero Cristo Jesús y que podamos conocerlo a través de la lectura, ¿verdad?, de la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Vayamos a la Biblia porque en ella está Cristo Jesús. Amén. Gracias. Hermanos, hemos sido llamados a vivir en el mundo de las Martas, pero viviendo como las Marías. Ojalá que cada día dediquemos tiempo para sentarnos a escuchar a Jesús, pongamos a Dios en primer lugar y todas las demás cosas vengan por añadidura. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Que Dios les bendiga y que todos podamos estar bien arraigados en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Hasta la próxima.